Otro tema que ha atravesado y mucho la agenda pública aquí en Chile, y lo hemos contado en TN Internacional con la cobertura de la creciente tensión semana atrás en la zona de Iquique, es el tema de la migración. Y atención porque José María del Pino, en otro punto de Santiago de Chile, tiene un testimonio muy importante para hablar de cómo este tema también ocupa un lugar central en la discusión política hoy. Claro, Caro, lo vivimos en Iquique, en ese TN Internacional especial que hicimos desde la primera región, y queremos hablar en el contexto de esta elección presidencial con Valesca Ureta. Ella es directora del Servicio Jesuita al Migrante. De hecho, te invito a que caminemos un poco por el centro de Santiago. Valesca, ¿cómo se ve hoy, después de lo que ha ocurrido en Iquique, el contexto y la realidad de los migrantes en nuestro país? Bueno, seguimos con un alto flujo de ingresos de personas migrantes al país. Tenemos que considerar que las crisis humanitarias, políticas, social y económicas en los países de origen de las personas no han cesado, lamentablemente, y eso hace que estas personas tomen estas decisiones que son muy dolorosas, quiebre de biografía, dejar su casa, su familia, amigos, familiares, para poder encontrar un lugar que les permita seguridad de subsistencia. ¿Y cómo ves tú las dos visiones también que colisionan, ¿no? Porque los programas de gobierno de los dos candidatos claramente ofrecen soluciones distintas a un mismo hecho que está reconocido por todos. Es decir, hay un flujo migratorio de características irregulares que está entrando por pasos fronterizos no establecidos. A ver, nosotros, más allá de lo partidario o de los planes, nosotros vamos siempre a estar a favor o a abogar y a impulsar políticas que tengan que ver, primero que nada, con derechos humanos, con el enfoque de derechos. Y desde ahí asumir las crisis humanitarias que están ocurriendo hoy en la región. La migración es un fenómeno dinámico que se debe ir revisando siempre en el tiempo y que nos va a poner en desafíos importantes como lo estamos viviendo hoy. Y desde ahí creemos que, independiente del candidato que esté, para nosotros las políticas deben estar basadas en enfoque de derechos, deben asumir los desafíos que nos ponen contingentemente el fenómeno migratorio. También un tema muy relevante tiene que ver con la inclusión de las personas migrantes, y las políticas tienen que incluir dentro de sus dictámenes de alguna manera el proceso de regularización. Nosotros no vamos a lograr que haya cohesión social, que no se vuelva a repetir Iquique, los desmanes, la persecución de las personas migrantes, y también, entonces a paso, lo que le pasa a las personas locales. Eso también no se puede obviar. Claro, porque de eso quería hablar contigo. En Iquique nosotros estuvimos, mira, en la manifestación, pero también estuvimos en los refugios diurnos, porque en la noche no hay una gran cantidad de refugios nocturnos, de los migrantes. Y pudimos ver que algunos decían, no digan que somos xenófobos, no digan que somos nacionalistas, nuestra vida se ha visto alterada. ¿Cómo o cuál es el desafío para el nuevo presidente para permitir esa coexistencia entre el migrante que busca en Chile una oportunidad y el vecino chileno? Nosotros empatizamos profundamente con las personas que han visto trastocada su vida, porque se trastoca la vida de la persona migrante que llega y de las personas de la comunidad receptora, de alguna manera. ¿Y por qué? Esto es una consecuencia finalmente de políticas que han sido muy poco idóneas para poder enfrentar la crisis humanitaria y para enfrentar el después también. No podemos tener albergadas a las personas eternamente, es una respuesta de primera línea, digamos, y de primer momento. Por eso es importante mirar la regularización, cómo vamos a enfrentar la regularización de las personas migrantes que han llegado a nuestro país a través de las visas, de las distintas visas que podemos tener, a través de la ley de refugio, que muy poco se ha usado en este tiempo. Entonces, ese va a ser el tema importante que va a resolver los problemas de cohesión social, los problemas de xenofobia. Esos son consecuencias, y empatizamos, como te decía, profundamente, porque por supuesto que se ve trastocada la vida. Y desde ahí la regularización va a permitir, desde el punto de vista del refugio, el punto de vista de las visas, que son los permisos, finalmente, que las personas migrantes puedan incluirse en la sociedad, en la ciudadanía, puedan, por ejemplo, trabajar con un contrato formal, puedan acceder a accesos dignos sin que los abusen en los precios, sin que tampoco los abusen en los temas laborales, que sus hijos puedan tener los beneficios que cualquier niño del país pueda tener, y eso permite que las personas migrantes se incluyan y puedan tener una vida como la quiero yo, la quieres tú, la quieren todos, y eso permite que hay una armonía finalmente en las sociedades. Valesca, hemos visto dos tensiones también en esta campaña, la de las expulsiones y la integración. Esta es la penúltima pregunta que te quiero hacer, porque porque tenemos un candidato que es José Antonio Kast, que ha dicho, expulsamos a todo aquel que no sea capaz de presentar ante el Estado de Chile la documentación que se requiere, y una mirada más inclusiva migratoriamente en la candidatura de Gabriel Boric.
¿Qué es lo que hace un Estado que se quiera regir en el fondo por los consejos internacionales de política migratoria? ¿Qué sugerirían ustedes como organización? A ver, lo que nosotros presenciamos este año con respecto a las expulsiones colectivas, que son ilegales bajo el derecho internacional, responden a la revisión del caso a caso. Todas las personas tienen derecho a que su caso sea revisado de manera particular, y todas las personas tienen derecho a defenderse y a explicar las razones, por ejemplo, porque hicieron un ingreso por paso inhabilitado, que es una sanción administrativa. Y tenemos el deber como país hacer esa revisión caso a caso, porque, por ejemplo, podemos detectar personas que necesiten y requieran ser reconocidos como personas refugiadas, dado que corren peligro su integridad y su seguridad en su país de origen. Entonces, desde ahí, para nosotros es muy, muy importante que se respete el derecho internacional, que se revise el caso de las personas y que las expulsiones colectivas cesen de una vez por todas. Lo ha dicho la Corte, lo ha dicho los organismos internacionales, y eso no puede volver a ocurrir en ningún gobierno. Valesca, estamos saliendo en vivo para Argentina. Esta es una crisis regional, sino global. Última reflexión. ¿Qué se espera de los otros países? ¿Hay que generar cuotas? ¿Hay que hacer algo como Europa? ¿Qué le podríamos decir a la Argentina o al gobierno, por ejemplo, Alberto Fernández? Bueno, también eso es muy importante que no ha sucedido en nuestro país. En la migración que se ha visto desde Venezuela principalmente y de Haití, bueno, y de otros países que han estado en crisis, requiere coordinación internacional, requiere coordinación de la región. Nuestra casa es el continente. Las personas han migrado a distintos países, no solamente a Chile, han migrado a distintos países y eso requiere una coordinación internacional que esté basada en enfoque de derecho y que los países puedan definir cuotas, medidas humanitarias, lo que sea que haya que hacer, pero en el fondo tiene que haber primero que nada esa conversación y esa coordinación. Valesca, un tema interesantísimo en la tele, el tiempo es oro. Caro, una gran reflexión sobre migración. Es el 6º tema de interés según la encuesta CADEM para los chilenos al momento de elegir su candidato presidencial en esta elección del día de mañana. Bueno, un tema clave, la migración, bien lo decías también, José María, esto es un fenómeno regional, sobre todo a partir de la enorme diáspora venezolana, que por supuesto tiene su expresión muy numerosa aquí en Chile. ¿Cómo se ha manejado este tema, la creciente tensión en el norte a partir de las olas migratorias, Rodrigo? Esto, bueno, Pía sabe mucho más que yo en el tema y ahí yo voy a hablar más del ámbito político. Es una mina de oro para quien quiera plantarse como duro contra la migración, ¿no? Sobre todo porque efectivamente hay problemas muy duros, muy intensos en la zona de la frontera norte de Chile en particular. Campamentos de personas que se toman plazas completas, personas que por no tener trabajo están pidiendo dinero en la calle, a veces también peleas o delincuencia, intolerancia también de parte de los propios chilenos y lamentablemente hace un par de meses tuvimos un episodio, un pequeño estallido social en Iquique donde hay una marcha antimigratoria que terminan con disturbios en un campamento de personas que queman las carpas, queman sus pocas cosas que tienen y claro, ahí se mezclan muchos temas. Uno, una crisis regional, esto la mayoría de los países en Sudamérica lo viven, pero también la incapacidad de un gobierno, de un sistema político de captar esto y de hacer un balance entre el discurso de mano dura y el discurso más permisivo, entre los que quieran, no importa, y un discurso como no, la frontera está cerrada. Y de hecho justamente esto se ha visto un poco en la campaña, ¿no? José Antonio Kast promete construir una zanja, como Donald Trump quiso construir un muro, y quizás para la primera vuelta el mundo del Frente Amplio fue mucho más permisivo y hablaba de, quizás no de fronteras abiertas, pero había menos elaboración en este tema y probablemente esto también explica esto que hablábamos antes de Franco Parisi, ¿no? Franco Parisi también tiene un discurso contra la migración muy, muy claro, sobre todo en el tema de delincuencia y trabajo, nos vienen a robar los puestos de trabajo. Y ahí, claro, la elección, más allá de Kast y Boric, refleja la impotencia de un sistema político que está trabado en sacar una nueva ley de migraciones y que lo vemos en muchos otros temas también. Sí, y también cierta ausencia respecto de los cambios sociales que se estaban dando a partir de este fenómeno, que por supuesto tiene ya varios años, me refiero a la última ola grande. Pía, vos conocés este tema bien. ¿Cómo lo están manejando los distintos candidatos? A ver, yo comparto, lo señalé al principio de esta conversación, el fenómeno migratorio es una gran representación de la mala manera en la cual Chile enfrenta los desafíos desde Santiago.
Y como el flujo migratorio no llega en primer lugar o en Santiago es menos palpable que lo que sucede en el norte de nuestro país, donde está la frontera, la forma en la que se ha respondido, la urgencia, la seriedad, ha flaqueado. Y nos empezamos a dar cuenta cuando aparecieron videos, cuando empezamos a ver tensiones que llegaban a Santiago, que mostraban la crisis profunda que se estaba viviendo en las ciudades fronterizas, principalmente Arica, Iquique y Antofagasta. Eso como es el contexto. En ese contexto, José Antonio Kast, como muy bien señala Rodrigo, fue un candidato siempre muy duro contra la migración, de querer cerrar la puerta, algo que cuando uno analiza desde la política pública, desde lo más técnico, sabemos que es imposible. Es imposible porque estamos además viviendo una crisis político-social que hace que los venezolanos salgan de su país, no por gusto, no es porque les parezca maravillosa la flora y fauna chilena, finalmente, vienen escapando de su país, y ha habido una incapacidad, a mi parecer, de generar respuestas que entiendan que ese flujo migratorio, el venezolano en particular, es una crisis humanitaria. Por otro lado, Gabriel Boric, en general el mundo del Frente Amplio, evadió enfrentar con seriedad y la urgencia que requería este tema, que para los votantes del norte es muy relevante. En su programa inicial tenía aseveraciones bastante poco claras y con poco sustento técnico para enfrentar la migración, sobre todo porque los incentivos que uno genera desde la política pública siempre están en línea con propiciar la regularidad migratoria, no la irregularidad. Hoy día Gabriel Boric ha tenido que ser mucho más claro y señalar que finalmente la migración que se quiere que venga a Chile tiene que ser regular, las personas tienen que tener sus papeles al día, algo que para la primera vuelta no fue claro. Ahora, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho observar lo que pasa un poco en el paisaje urbano. Hoy mostrábamos Plaza Baquedano también con esa instalación con flores y pasto que montaron los adherentes a Kast y que luego fue removida por los adherentes a Boric, ¿no? Un poco para hasta estéticamente plantear ese contrapunto. Y veía con atención anoche un cartel que decía: oye, pana, la derecha te está usando, ¿no? Apelando quizás a un migrante que puede sentirse más identificado con Kast por este rechazo al modelo de la izquierda más radical, ¿no? Sí, eso es un típico discurso de, oigan, los están utilizando a los migrantes. Y muchas veces a mí sí me parece que el discurso antimigratorio quizás lo que busca es encender pasiones nacionalistas y ganarse ese porcentaje de voto. Ahora bien, ante la ausencia de discurso de la izquierda, el discurso de la derecha de crecimiento y de migración muy ordenada, yo creo que sí prende fuego, y además juega, por otra parte, con el mismo miedo de los propios extranjeros que pueden votar en Chile, ¿no? Muchas personas vinieron a Chile en los últimos 5 años buscando un mejor futuro, sobre todo viniendo de contextos muy difíciles, de crisis como en Venezuela, de crisis como en Haití, ¿no? Y que vienen a buscar cierta estabilidad económica, cierta estabilidad social, y también se toca esa tecla, ¿no? La izquierda quiere una desestabilización total y todo por lo cual tú te arrancaste de tu país, quieren hacerlo aquí, exactamente. Y ese es un juego que es difícil y que lamentablemente muchas veces hay ciertos discursos desde la propia izquierda que representa Gabriel Boric que son más permisivos con la violencia, que no se hacen cargo del problema de seguridad pública, y de hecho al propio Gabriel Boric se lo vio muy incómodo en estos temas en la segunda vuelta y tiene que incorporar un montón de personas para poder abordarlo. Después vamos a hablar de aliados regionales, ¿qué les parece? ¿No? Miraba en una entrevista que Kast le daban para elegir a dónde viaja primero, a Brasil o a la Argentina, y dijo, escala primero en la Argentina. Después vamos a hablar de las alianzas regionales, de la política exterior, de qué posición podría tomar Boric, por ejemplo, con respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hay mucho en juego, aquí están con nosotros Rodrigo y Pía para seguir analizando, José María del Pino con testimonios. Nos vamos a la primera pausa en este especial de TN Internacional desde Santiago de Chile, porque Chile decide y te contamos todo.